Vamos a comenzar la prédica. Hoy día tenemos a la pastora Esther Arroyo, que nos trae la prédica, así que le pedimos de favor que se acerque. Venga. No vaya a predicar con mascarilla porque después no lo vamos a escuchar sin mascarilla, ¿no? Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Me gozo en gran manera de volverlos a ver. Amén. Los he extrañado. Si el viernes los he visto, ya los extraño. Quiero pedirles a que abramos en nuestra Biblia Salmos 118, 24. Salmos 118, 24. Y vamos a quedarnos con esa palabra porque muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es, uy, que hace calor, que sofocante, uy, que hace tanto frío, está tan nublado. Siempre estamos quejándonos o especulando sobre lo que nos viene el día, cuando el Señor nos enseña y nos dice en Salmos 118, 24, que este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo Jehová, dice aquí, ¿no? O en la versión nueva. Nos gozaremos y alegraremos. Amén. Este es el día este día 12, domingo 12 es día del Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos. Vamos a quedarnos con esta palabra en nuestro corazón. Les invito a que se pongan de pie y vamos a gozarnos con júbilo, como dice la palabra, de que tenemos que celebrar el día del Señor. Y no solamente los domingos es día del Señor, todos los días es día del Señor. Entonces tenemos que levantarnos hablando la palabra. Este es el día que hizo el Señor, día de gozo y de alegría. Yo no sé cómo es el día, lleno de problemas, de decisiones, de incertidumbres, de angustias, pero tenemos que decir lo que dice la palabra. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y tal vez en esta mañana igual has venido cargado, angustiado, has venido preocupado, ¿qué voy a hacer? No sé cómo has venido, o has venido alegre, estás contento por algo que el Señor está haciendo en tu vida, pero sea como has venido, quiero invitarte a que lleves esta palabra en tu corazón y digas, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y nos vamos a alegrar y vamos a mostrar con nuestro rostro, con una sonrisa, aunque estén con mascarilla, el Señor está viendo tu corazón, está viendo tu rostro, aunque yo no lo vea, pero sonríe y di, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Amén. Y vamos a gozarnos. Dale un aplauso a Jesucristo porque Él está presente en este momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él nos acompaña con su presencia. Y eso es lo más maravilloso, hermanos. Tomen asiento. Eso es lo más maravilloso, que el Señor nos acompaña con su presencia. Amén. Y el Señor les acompaña también en vuestras casas. El Señor nos acompaña también mientras caminamos, mientras vamos al trabajo. Donde vayamos y donde estemos, dice Josué, en Josué, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. Amén. O sea que en todo lugar está el Señor y a veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que estamos solos, solas. No, mientras esperas el autobús, allí está el Señor contigo. Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Aún en el baño está el Señor. Yo me acuerdo en algunos tiempos, cuando estaba trabajando, tenía problemas y pues no podía en ese momento ponerme a orar y me iba al baño a orar. Porque sé que el Señor está en todo lugar y decirle, Señor, me pasa esto, ¿qué hago? Señor, me han dicho tal cosa tan ofensiva y ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿O qué no digo nada? Y lo dejo a ti. O sea, no nos olvidemos que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Y este es el día, vamos a celebrar este día porque este es el día que hizo el Señor, día 12 de julio. Y quiero felicitar a todos los hermanos que están cumpliendo años en el mes de julio. Que el Señor los bendiga abundantemente, ricamente. Que el Señor les dé muchos años más de vida.
Que el Señor les dé sabiduría para guiar vuestros hogares, que el Señor les dé sabiduría para poder servirle al Señor también, amén. Así que vamos a celebrar esos años que están cumpliendo nuestros pastores, Samuel, Alejandra, no sé quién más, si me olvido nombrarlos, a todos aquellos que están cumpliendo años en el mes de julio, los bendigo, bendiciones. Bien, hermanos, gracias doy al Señor y vamos a hacer una oración pidiéndole y agradeciéndole desde ya, porque sé que el Señor nos va a hablar. Me va a hablar a mí y también a ustedes. Amén. Porque la palabra de Dios es de doble filo. Me habla a mí y le habla a vosotros también. Vamos a hacer una oración, amado Padre Celestial. Gracias porque este es el día que tú hiciste, día de gozo y de alegría. Gracias por este clima maravilloso, Señor. Todas las cosas están en tus manos, Señor. Enséñanos a ser agradecidos en todo momento, Padre. Enséñanos a dejarnos guiar por tu palabra, hablar lo que tu palabra habla y callar lo que tu palabra calla. Señor, muchas veces hablamos más de ello. Perdónanos, Padre, y queremos agradecerte porque hoy nos darás victoria, porque hoy es el día de alegría. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos, compartiendo tu palabra, Señor. Usa mi vida para poder llegar a los corazones, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque también preparas corazones a todos mis hermanos que están presentes, Señor, que tengan los corazones preparados para recibir tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanos, esta mañana quiero hablarles sobre una parábola que Jesucristo dejó escrito aquí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo 13:10. ¿De qué tierra eres? Es la pregunta para usted. ¿De qué tierra eres? Y Jesús nos habla sobre 4 tipos de tierra en este pasaje. No sé si mis hermanos han puesto el pasaje en la versión Dios habla hoy. Lucas capítulo 13 del 10 en adelante. Vamos a leer desde del 1 para entender mejor la palabra. Vamos a leer también en la nueva versión. Déjeme ubicar aquí en mi móvil. Mateo 13, nueva traducción, lengua actual. Vamos a leer del 1. Lo leemos en nueva traducción, ¿verdad? Mejor. Dice, ejemplos de la semilla. Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea. Allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se lo comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotó la planta de trigo, pues la tierra era poca profunda, pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre los espinos. Cuando los espinos crecieron,
apretaron las espinas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 70 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oído, presten mucha atención. En este pasaje, hermanos, Jesús está hablando a toda la gente que estaba reunida, y entre esa gente había gente judía, fariseos, escribas, había todo tipo de personas escuchando a Jesús, lo seguían a Jesús, pero estos escribas y fariseos más lo seguían a Jesús para contradecir, porque ellos nunca creyeron en el Mesías, nunca creyeron que Jesús era el Mesías, el enviado. Como hasta ahora los judíos no tienen esta promesa, ellos siguen esperando al Mesías, hasta ahora ellos no han aceptado a Jesús como el Salvador. Para ellos es un personaje. Y entonces en ese tiempo lo enfrentaban a Jesús mismo. Y por eso Jesús enseñaba a sus discípulos, dice, misterios tan maravillosos. Pero cuando estaba toda la gente, intentaba utilizar ciertos ejemplos para que ellos puedan entender, porque si lo que Jesús decía, misterios tan profundos, no lo entendían, ¿cómo ni siquiera este ejemplo podían entender? Por eso Jesús hablaba con ejemplos de cosas naturales para dejarlos entender, ni aún así ellos podían entender. Tenían el corazón endurecido, tenían el corazón cerrado. Los escribas y los fariseos se dedicaban mucho estudio, mucha letra, y no había espíritu. Y como no había espíritu en sus corazones, pues ellos no entendían nada. Y siempre estaban contradiciendo a Jesús, enfrentando a Jesús, burlándose de Jesús, haciendo preguntas con malas intenciones, a ver qué dice, a ver qué opina de tal cosa. Entonces Jesús tuvo que utilizar para hacerlos entender, pero ni aún así entendieron. Y me gustaría ir a Lucas, porque Lucas explica esta parábola. Lucas capítulo 8 al 11. También lo vamos a leer en la Nueva Versión porque se entiende mejor. Lucas 8, 11. Lucas capítulo 8 al 11, ¿están allí? ¿Ya lo tienen? Y para los que están apuntando, muy bien, es importante anotar y llegar a casa y poder repasar, escudriñar, porque eso es lo que Jesús enseña. El ejemplo, dice, significa lo siguiente. Las semillas representan el mensaje de Dios. 12. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Versículo 13. Las semillas que cayeron entre las piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. El verso 14. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Verso 15, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Qué precioso que Lucas da una explicación muy precisa, muy amplia, y la parábola está escrita por los 3 apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, pero aquí Lucas hace una explicación
muy sencilla, muy precisa, que podemos entender, que todos podemos entender. Pero en aquel entonces, estos señores no entendían. Por eso dice la palabra que lo poco que entendían les era quitado. Que Dios no da mucho porque no entiende la gente los misterios de Dios. El misterio del reino de los cielos. Hermanos, esta palabra un poco me ha dejado remontar. Si muchos no me conocen, yo conocí al Señor a mis 12 años. Viví con mis abuelos. Mis abuelos me inculcaron el ir a la iglesia católica o dominical. Recuerdo que iba a las escuelas dominicales de la iglesia católica, el catecismo y todo. Y yo pues vivía en ignorancia. Y estaba 100% seguro de que estaba en la verdad porque mi abuelo fue un catequista en los pueblos, celebra misas y esas cosas. Entonces él nos enseñaba mucho desde pequeños los rudimentos. Esos son rudimentos, ¿no? Porque muchos hemos nacido en los rudimentos. Nacimos y nuestros padres pues practican una determinada religión, Buda, judío, y entonces desde muy pequeños somos formados. Por ejemplo, en una época yo trabajé de enfermera cuidando a un bebé judío y tenía 9 meses, después yo me quedé como 9 meses con esa persona, ya tenía 1 añito y yo le hablaba de Jesús. Y la señora me decía, por favor no le hable de Jesús, háblele del Nuevo Testamento, Génesis, Éxodo, los 5 libros pentateucos, nada más. Ellos, me acuerdo que tenía otro niño más grandecito, entonces ellos se lo sabían de memoria la Biblia, tenían 5 años y se lo sabían, mejor dicho, los pentateucos. Pero del Nuevo Testamento nada, porque ellos no creen en ello. Entonces, igual yo también estaba segura en mis rudimentos, ¿no? Y mi abuelo, me acuerdo que cuando venían los testigos de Jehová a tocar las puertas, me decía, vienen lobos vestidos de oveja trayendo falsas doctrinas. Para él era falsa doctrina la palabra de Dios. Para él era la doctrina correcta el catolicismo, ¿no? Y mucha gente vive cegado, encerrado en los rudimentos que nos han enseñado nuestros antepasados, ¿no? Y no se dejan renovar por la palabra de Dios. Y yo igual, y entonces yo iba a mi casa, a la casa de mi papá a visitarlo, y en las veces que le visitaba me llevaba a una iglesia cristiana. Y recuerdo que muchas veces me regresaba porque yo no quería ir, porque yo decía, no, es que es una falsa doctrina, yo no quiero ir. Pero ellos me llevaban así un poquito forzado, tenía 12 años. Entonces, en tantas veces que ellos insistían, ellos estaban orando por mí para que yo tenga esa conversión, ese encuentro con Dios. En una oportunidad, sí, Dios tocó mi corazón. Y yo no recuerdo, pero yo fui y estaba adelante entregando mi vida a Cristo. Y le agradezco a Dios porque haya tocado mi corazón y yo haya estado sensible porque estaba muy endurecida. Y gracias a ese llamado estoy aquí, hermanos, porque si no hubiera escuchado el llamado, yo no sé dónde estaría. Porque el Señor es el que me ha salvado, me ha rescatado, me ha restaurado, porque muchas veces he contado que en mi niñez he tenido mucho cariño, pero también la gente ha abusado de mi vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé qué edad tendría, pero cuando me acuerdo, no sé si tendría 5 o 6 años, un tío abusaba de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas endurecen nuestros corazones, esas cosas dañan nuestras vidas, pero ahí está Cristo para restaurarnos, ahí está Cristo para levantarnos, para sanar toda herida. Y en este momento yo estoy libre de todo. Estoy sana de todo, yo ni recuerdo, pero lo digo para que ustedes sepan de dónde el Señor me rescató. Y a los 6 años yo iba al colegio, yo no conocí ni el jardín, ¿no? Entonces sabía solo quechua y un poquito de español. Cuando iba al colegio, yo no me entendía
con mis compañeras que hablaban perfectamente el español en la ciudad, y yo vivía en una finca, y entonces yo no quería estudiar, yo lloraba porque no quería estudiar. Uno, que no le entendía a la profesora, no me podía comunicar con las niñas, no podía jugar con ellas, y entonces yo rechazaba estudiar. Y doy gracias al Señor porque el Señor puso una profesora muy buena que se dedicó a mí, una soltera, señorita Lola, se dedicó a mí, hasta me llevaba a la casa para enseñarme, y para enseñarme muchas cosas, porque seguramente yo desconocía, seguramente que iba hasta con los zapatos sin lustrar bien, yo no sé, porque ella, me acuerdo hasta ahora cómo deja marcado todo eso, me limpiaba hasta los zapatos, me quedaba en su casa a dormir y me llevaba al colegio. Y entonces, hermanos, Dios me ha transformado, Dios me ha sacado de lo incorruptible a lo corruptible, lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que si les pregunto a ustedes, también tendrán sus historias, también tendrán sus anécdotas, también tendrán heridas que tal vez hasta ahora no han sido sanados, y el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere curarnos, porque Él es el restaurador de vidas. Él sana toda herida, para Él nada, absolutamente nada, es imposible. Él nos sana internamente, externamente, nos sana completamente. Él es el mejor psicólogo, Él es el doctor de doctores, Él es el Señor, a Él tenemos que ir. Muchas veces estamos pensando en un psicólogo. La generación de hoy siempre están pensando en el psicólogo, vamos al psicólogo. Y el psicólogo lo que hace es investigar nuestras vidas y darnos algunos consejos que tal vez ni siquiera son buenas. No sé si les ha pasado. A veces los psicólogos dicen, habla con tu padre y díselo lo que sientes, porque es mejor que lo digas a que te quedes con eso en tu corazón. Y a veces eso no funciona. A veces empeora. ¿Y el Señor qué dice? Quéjate al Señor y el Señor te va a hacer justicia, Él te va a levantar. Díselo, cuéntaselo a Él, todos tus problemas, que Él en su tiempo te exaltará. Ahora estarás pasando situación difícil, pero llegarán esos días. Y si tú practicas esto, vas a ver que tendrás victoria, y yo la tuve. Yo viví con mi abuela y a los 8 años me contaron que mi abuela no era mi madre, pero yo viví pensando que ellos eran mis padres. Yo no me daba cuenta la edad, o sea, yo no me daba cuenta, ay, no, muy vieja mi madre, no. Yo en ese momento no me daba cuenta la edad. Entonces, cuando una prima me cuenta, me mira los piojitos y me cuenta, ¿sabes qué, mi niña? Tú naciste un 15 de enero y tus padres no son Mamá Lupe ni Papá Fabián. Ellos te cuidaron y lo estás pasando muy bien, pero tus padres verdaderos es Higidio y Edelmira. Y me contaron toda la historia. Entonces, peor todavía, otra vez una herida, saber que vengo de padres separados, y te cuentan una historia a su manera, que tu madre te abandonó. Mira un papel que dice que a los 2 años tu madre te abandonó y te dejó aquí y te recogieron. Y entonces eso marca también. Entonces yo desde los 8 años hasta los 23 años vivía con eso en mi mente, de que mi madre me había abandonado. Y es más, me habían hecho leer un papel donde decía que Esther Arroyo fue abandonada por su madre Edelmira y tal, y efectivamente ha habido problemas de juicio y habían papeles, pero que lo dejaron allí porque yo me quedé con mi papá y mi hermano con mi mamá, era más pequeño, y entonces pues por la falta de comunicación, como la comunicación no es de hoy, en esos tiempos, en los años 70, entonces se dejó todo allí, así estancado. Y tal vez yo iba a volver con mi mamá a los 8 años, pero mi mamá tampoco volvió a ejecutar los papeles y esas cosas. Entonces, todo eso tenía marcado en mi corazón, en mi mente daba vueltas y vueltas. Yo iba a la iglesia, amaba al Señor y le pedía perdón al Señor, pero eso me daba vueltas y vueltas. Me dolía un poco saber que tengo una madre que nunca me escribe ni una carta, no sé nada de ella, no tengo ninguna foto. O sea, que yo me hacía una película y decía, me parió y me abandonó, ¿verdad?
peor, cuando eres adolescente, pues te pones más rebelde y dices, o sea, que así de fácil, ¿no? Pero cuando después tú investigas, también tienes que escuchar a la otra persona qué es lo que ha pasado para que esto suceda, ¿no? Y me tocó hacer, un tío me vino a buscar cuando tenía 15 años, me trajo fotos de mi madre, me trajo fotos de mi hermano y recién lo conocí y tenía deseo de conocer a mi madre y hablar con ella. Y Dios me dio la oportunidad de hablar con ella y escuchar también la versión de ella. Y para entonces ya tenía 15 años y no es fácil perdonar. No es fácil decir, bueno, mamá, bueno, así fue, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en día los adolescentes se rebelan, maltratan a sus padres verbalmente, los insultan, de todo. Pero gracias doy al Señor porque yo tenía a Cristo en mi corazón. Y entonces mi reacción ya era distinta. Yo le lloraba al Señor cualquier sentimiento, le lloraba al Señor. Y empecé a decir, tú eres mi padre, eres mi hermano, eres mi madre, es el todo para mí. Y así le buscaba al Señor en oración. Y entonces Dios me ayudó porque me runruneaba en mi oído, en mi cabeza, en mi corazón, de que fuiste abandonada, tienes una madrastra, porque mi papá se llegó a casar con otra, tienes una madrastra, y empecé a vivir. Como estudiaba en la ciudad, ya vivía con mi papá y la madrastra, y a veces la madrastra, pues, por falta de conocimiento, de ignorancia, qué sé yo, que muchos han conocido a mi madrastra, y ella lo reconoce que era muy molestosa conmigo, ¿no? Sentía celos seguramente porque mi padre me daba mucho cariño. Y entonces a veces se ponía rara y sentía sus palabras muy duras, o yo era muy sensible porque mi abuela me había criado, Estercita, era la niña adorada. Entonces cuando mi madrastra me corregía, no, las losas se lavan así, no, la limpieza se hace así, las ollas se lavan así, pues yo me ponía a llorar y decir, ay, me tratan mal. Pero no era que me trataban mal, me estaban enseñando como nadie me enseñó. Me estaban enseñando, estaba en la escuela de aprendizaje, y entonces yo tenía ciertos sentimientos de todo, y entonces tenía una voz así que era la niña sufrida, muy triste y tal, ¿no? Tuve que ser liberada de todo eso, hermanos, porque hasta que no sea liberada yo no tengo esa verdadera paz, aunque lo diga, que tengo paz. ¿Y cómo fui liberada? Tuve que confesar y pedir perdón a mi padre, a mi madre, a mi madrastra, a todos. Y desde aquel entonces me siento orgullosa y muy feliz de tener 2 mamás, de tener la vida que he tenido, porque Dios tiene esos propósitos. Si no, nunca hubiera alcanzado la misericordia del Señor y nunca estaría tampoco aquí. Cuando terminó la escolaridad, que es aquí lo dicen, después de la ESO, ¿qué es? El bachillerato, pues yo seguía con el Señor, gracias a Dios, y estaba en grupos de jóvenes, íbamos a campamentos, estudiamos la Biblia en grupo, un grupito de 10 chicos y chicas, muy motivados en la palabra, buscábamos al Señor. Y estoy remontando un poco en este día porque de esos 10 personas, casi ninguno ha perseverado. Y por eso voy a la palabra de Dios. ¿Qué tierra eres? Depende de en qué tierra ha sido sembrada la palabra, da frutos. Y si no, somos, como dice aquí Lucas. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 10, verso 11, la explicación de esta parábola. El ejemplo significa lo siguiente, el ejemplo de las parábolas. Las semillas representan el mensaje de Dios. Amén. Las semillas, quédense con eso, la semilla puede ser trigo, puede ser cualquier semilla, representa la palabra de Dios. Amén. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. Y en el verso dice 12, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando el diablo viene hace que se les olvide.
para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Esto es un tipo de tierra donde la semilla cayó en el camino. ¿Qué pasa con el camino? El camino es donde muchas personas pasan y la tierra está endurecida, falta de agua, está muy dura, ¿verdad? Muy dura porque por ahí siempre pasamos, incluso vemos, se ve la marca, y cada vez que nosotros queremos descubrir un camino, nos guiamos por donde hay marcas, ¿no? Está endurecido. ¿Por qué está endurecido? Está endurecido por lo que ya les he contado mi testimonio, por ejemplo, por todas las cosas que en la vida has pasado. Están endurecidos, está cerrado, está muy duro, no hay humedad, y entonces cae la palabra de Dios y no germina. Dice que vienen las aves y ven ahí la semilla y se lo recogen. Y entonces esa palabra que cayó en ese tipo de tierra nunca germinó. Cayó sobre el camino y no germinó porque está muy dura la tierra, no está húmeda, está seca, está dura. Hay corazones duros, hermanos, que les hablas de la palabra de Dios, te escuchan y un poco dicen, sí, he escuchado un poco hablar de la palabra de Dios, pero y nada más, no pasó nada, porque esos corazones están duros, esos corazones están duros por los mismos problemas, por el mismo pasado, porque la vida les ha marcado y están duros y no reciben la palabra de Dios. Es un tipo de tierra que es dura, ¿no? Falta preparar, pero para Dios nada es imposible. En esa tierra también puede producir, ¿no? Sino que necesitamos que esa tierra sea preparada para que esta semilla empiece a germinar. El verso 13. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Que la palabra de Dios cayó en una tierra, ¿y la tierra qué es? El corazón del hombre. ¿Qué es la tierra? El corazón del hombre. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. Aquí tenemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que es la semilla, que es sembrado en distintas tierras, en distintos corazones. La semilla que cayó entre las piedras, pedregales, hay mucha piedra, poca tierra, o hay tierras donde debajo aparentemente encima es tierra y debajo cascajo, piedras, ¿no? Entonces la semilla empieza a germinar, pero no hace raíces porque no van más. Sabemos nosotros que hay tierra y luego debajo está el agua. Entonces, las plantas más grandes hacen las raíces más profundas y absorben el agua del fondo, ¿no? Las plantas muy bajitas no pueden, entonces tenemos que nosotros regar. Y en esta época, la primavera, el verano, ustedes han visto muchas plantas muy bonitas, por allí muchas flores preciosas, pero los tienen que regar. Porque si no los riegan, no hay humedad, pues la planta no se conserva, se marchita. Y en este tipo de tierra, que es de piedras, pues no puede hacer raíces, y como no se puede hacer raíces, esta planta termina secándose. ¿Y qué pasa comparando con los seres humanos? ¿Qué dice aquí? Pero como no entienden bien sobre el reino de los cielos, en cuanto tienen problemas dejan de confiar en Dios, ¿no? Están entusiasmados, aceptan la palabra, están viniendo por aquí y pues en cuanto empiezan los problemas, se desaniman, los problemas desaniman. Y muchos dicen, es que ser evangélico, ser cristiano es tener muchos problemas. No es eso. Lo que pasa es que no te has dado cuenta que cuando no eres de Cristo, tú tienes a favor al enemigo, tienes a favor a los rudimentos de esta tierra y no sientes. Pero en cuanto tú cambias, tomas la decisión de ser de Cristo, todo eso se pone en contra tuya. El enemigo está en contra tuya desanimándote, las circunstancias, el mundo, ¿no? Está en tu contra. Vienen tentaciones. Vienen recuerdos de tu vida pasada y muchas veces caemos, volvemos al pecado.
si son pecados que se practican, ¿no? La borrachera, la droga, los que conocemos, la hechicería, tantas cosas, te tientan otra vez y te desanimas. ¿Por qué? Porque la palabra no ha estado con una raíz profunda, ha estado superficial y te desanimas. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Los veo muy, muy dormiditos, ¿eh? Vamos a ponernos de pies para poder despertar. No sé si es el calor, pero vamos a dar gracias al Señor y seguir diciendo que este es el día de alegría y de gozo. Amén. Vamos a ponernos de pies para no dormirnos. Este es el día, a ver, Salmo 118, 24. Repitan. Salmo 118, 24. Y dile al hermano, a la hermana que está al lado, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y nos gozaremos. Amén. Un aplauso para Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos al versículo 14 de Lucas 8:11. Lucas 8. Explica Lucas, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Amén. Muchos jóvenes dicen, todavía no es tiempo de conocer a Dios. Tengo tantos años de disfrutar. Es que para mí no es la palabra de Dios. Eso es para los viejos, para las personas más de edad, ¿no? No quieren. Es que tú cuando le hablas del Señor a otras personas, dicen, es que más adelante. No sé si alguna vez te han respondido eso. Más adelante, me lo voy a pensar. Voy a ver si me animo, ¿verdad? Esos corazones son tierras que igualmente crece al lado espinos, muchas hierbas malas y hasta los absorben las vitaminas y esa plantita igual no termina de dar fruto. Que aquí no dice problemas, dice que las diversiones, que el desear dinero, estoy joven, estoy en lo mejor de mi tiempo, voy a trabajar y comprarme la casa que quiero, el coche que quiero. Entonces estamos más afanados en adquirir cosas terrenales y nosotros sabemos que esta vida es pasajera, es bueno tener cosas, pero no hay que dedicarle tanto tiempo hasta el extremo de no dar la oportunidad que la palabra de Dios esté en nuestros corazones haciendo vida. Estamos más afanados en las cosas terrenales. Es bueno tener cosas, no es malo, pero no dediquemos el 80% a eso. Llevemos una vida equilibrada, una vida en que no solamente somos carnales, no solamente somos así corporalmente como estamos viéndonos, somos cuerpo, alma y espíritu. A ver, digan, cuerpo, alma y espíritu. Estamos conformados por 3. Cuando no conocemos al Señor, nuestro espíritu no tiene conexión con Dios y no recibe nada. Y cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu tiene comunión con Dios y el Espíritu Santo está en nuestras vidas y entonces nuestra vida es renovada con la palabra de Dios. Entonces el hombre se olvida que es cuerpo, alma y espíritu. Creen que son nada más como los animales, cuerpo, y hay que tener todo lo que se pueda en esta vida. Hay que aprovechar al máximo que la juventud es pasajera. Usan ciertas partes de la Biblia para justificar y decir, es que estamos jóvenes y hay que aprovechar, hay que al máximo, hay que adquirir cosas, hay que prepararnos para la vejez, para nuestra jubilación, porque qué vamos a dejar a nuestros nietos, ¿no? Es bueno tener, pero no tenemos que ocupar nuestro mayor tiempo en eso. Porque además la palabra de Dios nos enseña de otra manera y nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero el Señor en todo
Y todo lo que quieras, todos tus anhelos, todos tus deseos vienen solos, vienen por añadidura, vienen por buscar a Dios en obediencia, vienen por eso. Entonces no te afanes tanto por las cosas terrenales. Afánate, pero lo normal. Lleva una vida equilibrada, una vida de oración, una vida de trabajo, una vida en casa, ¿no? O sea, equilibrada, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, equilibrado. Que no sea que tampoco sea el espíritu pensando 80. O sea, te dedicas tanto a la iglesia que te olvidas de la familia. Tampoco. Equilibrada, una vida ecuánime, una vida que puedas crecer en las 3 áreas. Puedas crecer corporalmente, puedas crecer espiritualmente, puedas crecer intelectualmente. Las 3 áreas tienen que ir equilibradas. Tenemos que diferenciar. Y tenemos que prepararnos en las 3 áreas. No podemos descuidar. En cuanto descuidemos, hay una desorganización en nuestras vidas. Y vamos a ir al cuarto tipo de tierra, aquí en Lucas, capítulo 8, 15, versión lengua actual. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Qué claro es esta explicación, ¿verdad? Las semillas, bendiciones, sierva de Dios, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios, o sea, ustedes y nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la buena tierra, donde la palabra de Dios ha caído y dice que cae en un corazón obediente y sincero. Tiene que haber mucha sinceridad con el Señor. No somos perfectos, pero tenemos que declarar, tenemos que confesar, dice la palabra, nuestro pecado. Hay áreas débiles en nuestras vidas y las he tenido yo y le he confesado cuáles son mis áreas débiles. Y el Señor dice en su palabra que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, más el que esconde su pecado no verá a Dios. O sea, es importante confesar nuestro pecado, reconocer cuál es nuestra debilidad, reconocer en qué área flaqueamos, reconocer cuál es ese hábito malo que cada vez nos tropezamos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y sé que cada uno tenemos áreas débiles, pero el Señor nos dice en su palabra, hijitos míos, confiad. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tenéis problemas, tendréis dificultades, tendréis lucha con el mundo, porque no son ustedes del mundo, pero están en el mundo. El mundo tiene sus rudimentos, sus enseñanzas, sus cosas, sus días festivos, sus adoraciones, su forma de pensar, de ver. El mundo está influyendo mucho en nuestras vidas, pero esa es la lucha diaria que tenemos, que estamos contra el mundo, contra Satanás, que nos pone tentaciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús conoce este mundo, sabe cómo es este mundo. Él ha vencido, él ha sido tentado, pero ha sido el vencedor. No ha caído en la tentación, pero nosotros sí caemos en la tentación. ¿A qué sí? ¿Sí o no? ¿Caemos en la tentación? Sí. Y muchas veces, una y otra vez, caemos en lo mismo. Miserable de nosotros, ¿quién podrá ayudarnos? Porque caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, por eso estamos estancados, por eso estamos en lo mismo, por eso no crecemos, por eso no damos la oportunidad de que la palabra de Dios haga raíces profundas hasta que crezca y sea un árbol precioso, que había pedido a los hermanos que me pusieran aquí un árbol, pero no funciona. Y ese es el enemigo también, ¿verdad? Porque a veces vemos y entendemos mejor que oyendo. Dice, oyendo, captamos 5 a 10% y viendo más del 20%. Entonces, estoy hablando, pero muchos están durmiendo, claro, porque cansa oír y oír y oír, ¿verdad?
Pero en este momento tienes que decirle justo a ese mal hábito de quererte dormir y rechazarlo. No quiero dormir porque estoy en un lugar precioso escuchando la palabra de Dios. Amén. Díselo al enemigo y se irá fuera de aquí. Amén. Entonces, esos corazones de tierra buena, la tierra buena es un corazón obediente, se deja guiar, es muy sensible. Todo obedece, todo lo que la palabra de Dios dice a través del pastor, a través de los líderes, a través de las personas. Están hablándonos la palabra de Dios y somos obedientes. Amén. Aún obedientes a nuestras autoridades. Nuestra autoridad es el pastor en este momento. Si él ha programado mañanas de oración, ha programado noches de culto, los viernes, los domingos, tenemos que estar aquí obedientes, 11 en punto, obedientes. Y sé que muchos como yo algunas veces no he podido venir, pero gracias a Dios que se está transmitiendo por las redes sociales y tú puedes también conectarte a través de ello. Dios te va a ayudar para que los días que tenemos reunión no estemos trabajando. Tenemos que seguir doblando rodilla, implorando, orando y clamando hasta que el Señor nos responda. Amén. Esto para los que trabajan los domingos, y los bendigo a todos los que trabajan los domingos, pero no se olviden que aquí estamos reunidos y tenemos que estar en conexión. Amén. Me pongo yo aquí el móvil y estoy trabajando y estoy escuchando. O si tengo la oportunidad, abro el móvil y estoy escribiendo y escuchando. Entonces, no podemos decir ninguna excusa de que nos hemos olvidado, porque la buena tierra es obediente y es sincera, sincera y sincero. A esos corazones Dios los va a exaltar y se mantienen firmes. Amén. Tenemos que mantenernos firmes, no fluctuantes, no como las olas del mar, que van por aquí, van para allá, no como las hojas secas que en el otoño son llevados por doquier. Viene un problema, pues nos vamos para aquí, viene otro problema, para allá, y nunca estamos estables. Dios no nos va a bendecir así. Tenemos que ser firmes con nuestra decisión de seguir a Cristo, pase lo que pase, sea lo que sea. Tenemos que ser firmes. Aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque haga mucho calor, tenemos que ser firmes, porque si nos movemos bajo las circunstancias, entonces somos inestables. Estamos dejándonos guiar por las emociones o por lo que dicen la gente, por la flojera, la pereza, el sueño. Esas cosas no usa el enemigo para apagarnos, para quedarnos en casita, tranquilitos. Nos pone la excusa del coronavirus, se está contagiando mucho, no quieren viajar, por ejemplo, ahora no quieren viajar porque tienen miedo de que si vienen a Madrid, otra vez empiece el estado de alarma, de emergencia y se cierren las fronteras, se cierren los viajes de pueblo en pueblo. No tenemos que tener miedo a nada, dice la palabra. No temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28. Yo estoy con vosotros, no tengamos miedo a nadie ni a nada, sobre todo al hombre nada de miedo. Al único miedo y temor que tenemos que tener es a Dios, que juzga nuestros pecados, que ve cada día cómo nos portamos en el trabajo, que ve cada día cómo nos portamos en nuestra casa, cómo somos, a ver si nos transformamos. Aquí somos preciosas, bonitas, y en la casa ponemos una jeta, una cara de enojo, de fastidio y unas palabras hirientes, unos insultos. Me río mucho porque cuando mi marido me levanta un poquito la voz, yo lo exagero y le digo, me estás diciendo tal cosa, cuando él ni se le vino, ¿no? Me estás diciendo, lo exagero para que se dé cuenta un poquito. Entonces, que la palabra de Dios ha caído en buena tierra, y esa tierra, estoy 100% seguro, somos nosotros los que estamos aquí, son los que nos están oyendo. Tú eres una tierra buena. Y la tierra buena, no sé si ustedes han intentado plantar una maceta. Para plantar una maceta no tienes que poner una tierra pura.
Tienes que mezclar la tierra. Y he estado viendo por YouTube que se mezcla con un poco de arena, un poco de musgos, tierra. ¿Para qué? Para que esa tierra, cuando le eches agua, se mantenga húmedo varios días. Si no hay humedad, la planta se muere. Así somos nosotros. Necesitamos humedad. Y en la humedad, el agua, ¿qué representa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar allí para humedecernos siempre. Para que esta plantita que somos nosotros no se seque. Para que esta plantita siga haciendo raíces más profundas cada día, cada domingo, cada año. Cada año vamos haciendo raíces profundas hasta que de pronto somos árboles grandes, que damos frutos, por decir, de mango, de nísperos, de la fruta que te guste, de las flores que te guste. Empezamos a dar mucho fruto, que tanto es el fruto que el árbol está por caerse. Y esa es la foto que quise poner, un árbol lleno de frutos ricos, tan apetecientes. Pero que el árbol ya no puede más con el fruto. ¿Y qué frutos tiene que ser? Frutos de arrepentimiento, fruto de buenas obras, dice, buenas acciones, aquí en la última partecita del capítulo 15. Estos últimos se mantienen firmes. Hemos hablado de firmeza, es importante la firmeza para adquirir mucha bendición y para crecimiento. Y sus acciones son buenas, todas son buenas. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. En esto estamos pensando todos los días. Aunque por ahí vienen pensamientos negativos, pensamientos de miedo, que te van a reducir el horario, que te van a quitar tal vez de la planilla. Vienen miedos, pero tú tienes que estar confiado y pensando lo bueno. Señor, muchas gracias porque yo estoy aquí por tu voluntad. Gracias, Señor, porque yo tengo a favor todo esto. Todo esto es tuyo, tenemos que declarar. Y he aprendido también a declarar en el trabajo. Y digo, Señor, este lugar que piso santo es. Este es mío, Señor. Y empiezo a soñar de que pronto voy a ser una jefa de enfermeras. Porque, ¿sabe qué pasa? En mi trabajo tenemos una jefa muy jovencita, 25 años, podría ser mi hija. Tiene mal carácter, contesta mal, explica mal. Ya les he dejado escrito. ¡Ay, qué! Por Dios, no lo leen. Está escrito todo, porque todos leemos primero en el ordenador todas las cosas que han pasado durante la mañana. Y llegan y antiguamente las enfermeras siempre nos han enseñado de que cada vez que entregas el turno tienes que explicar lo que ha pasado, o el mismo pastor, ¿no? A su compañero tiene que explicar algunas incidencias a pesar de que haya dejado escrito. ¿Qué más da si no pierdes nada? ¿Cuánto pierdes hablando? Ni 5 minutos. Mira, ten presente esta incidencia pasada en el día y tatatán y tatán. Y eso yo lo que hago siempre en mi trabajo, cuando tengo cambios de turno o intento llegar pronto para preguntarle a mi compañera alguna incidencia importante y me lo cuenta. Pero ella, que es mi jefa, pues siempre tiene fastidio y dice, ya lo dejé todo escrito, y se va. Te preguntas, Irene, ¿qué tal? Ya está escrito, ahí está todo. Y pues cuando ha estado en la mejor, antes del COVID, ella estaba pues como el pavo real. Mírame, que soy la jefa. Cuando estudiábamos, habíamos todas las enfermeras, estábamos estudiando, ella decía, soy la enfermera, la jefa. Tenía que poner entre comillas jefa por si acaso. Las otras no son jefas, yo sí soy jefa. Siempre orgullosa. Yo solo oraba al Señor porque a veces ella me hería con sus palabras. Y yo me quedaba callada y me quejaba al Señor y decía, Señor, ¿qué hago cuando me contesta? Señor, soy capaz de decirle tal cosa, pero me aguanto porque soy tu hija, Señor. Me quejaba y me quejaba. Pasó el COVID, se murieron la mitad de la residencia. Éramos 80, ahora somos 40 y tantos. Y entonces, ahora la jefa ya no es jefa, es una enfermera más. Y está muy humilladita. Ahora sí me dice las incidencias, ahora sí me sonríe porque me trataba despotamente, que ella sabe más que todos. Pues a veces los cargos nos ciegan y si no tenemos a Cristo, peor, ¿no? Pero si tenemos al Señor, nosotros usamos los cargos para bien, porque todas las cosas son acciones buenas en nosotros, amén, porque somos buena tierra, amén. ¿Somos buena tierra? Sí, sí lo somos, porque declararemos todas nuestras flaquezas al Señor, declararemos
a nuestros líderes y a nuestros pastores: pastor, esta es mi falla de todas las veces. ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer. He intentado abstenerme, he hecho tantas cosas, pero no me sale, siempre caigo en lo mismo. Es necesario confesar, dice la palabra, nuestros pecados, nuestras debilidades. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y aquí tienen un ejemplo. Yo también he caído en pecados grandes, en pecados fuertes, pero he confesado y estoy aquí porque he alcanzado misericordia del Señor, perdón del Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a la palabra. Ezequiel 17:8. Vamos a ver 2 versículos más y ya terminamos. Para los que están durmiendo, ¡uy, qué alegría! Ya termina. Yo también muchas veces he estado allí somnolienta y cuando termina el mensaje, ¿no? Pues ahora les ha tocado a ustedes. Jeremías, ¿o qué dije? Jeremías 17:9. Ezequiel 17:8. Ya lo tengo, pero aquí en la nueva versión, 17:8. Dice, preciosa palabra, en una versión normal, Reina Valera, dice: en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y dieses frutos, para que fueses vid robusta. Qué precioso, quédate con esta palabra, hermanos. Amén. En un buen campo fuiste plantado y con aguas. Siempre las plantas están con aguas. En Salmos también, capítulo 1 dice: junto a corrientes de aguas, y quedará su fruto en su tiempo. Y eso, Salmos 1, qué precioso. O sea que las plantas siempre tienen que estar con agua. Y si no hay agua y desierto, pues la planta hace raíces tan profundas y que absorbe el agua que está al fondo. Pero si no hay agua, esa planta se marchita. El agua es el Espíritu Santo. Es necesario buscar al Espíritu Santo todos los días. Es necesario andar con el Espíritu Santo. Es necesario estar llena del Espíritu Santo, porque si no, no vas a ser una planta húmeda. Vas a ser una planta grande, pero seca. Una planta grande, pero que no da fruto, porque no hay Espíritu Santo. Es necesario que reconozcas que el Espíritu Santo nos ha sido dado. El Señor se fue, pero nos ha dejado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Desde el momento que nos hemos entregado a Cristo, el Espíritu Santo está a favor de nosotros. Pero muchas veces nos olvidamos y no contamos con Él y creemos que estamos solos y solas y andamos por allí. Pero tenemos que recordar que no andamos solos, andamos con el Espíritu Santo. Entonces habla con Él en todo momento. Cuando tengas situaciones difíciles, pregúntale: Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar calma y paciencia. El Espíritu Santo te va a hablar por un oído. Pero también está el enemigo al otro y te dice: haz esto, ponte furiosa, ay, no te dejes, pon en su lugar a esa persona. Tú tienes que saber a quién oír. Al Espíritu Santo tienes que oír. Tienes que conocer la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo siempre te está hablando con una voz aquí. No hagas, detente, mejor habla con el pastor, ponte en oración, llega a casa, ponte de acuerdo con tu esposa. Nos está hablando, pero nosotros queremos correr en la carne y con la ayuda del enemigo tomamos decisiones muy precipitadas. No, tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Tenemos que ir primero a Dios en oración y pedirle la dirección. Tenemos que esperar, pero somos tan rápidos para hablar. Somos tan rápidos para poner la mano como Pedro, ¿no? Cortó la oreja cuando lo buscaban en Getsemaní. Somos rápidos en hablar. ¿Lo reconocemos o no? Yo también. Yo soy muy habladora y mi boca me gana muchas veces y tengo que arrepentirme y decir: ¿para qué hablé? ¿En qué momento dije? Tengo que pedir perdón. Hermanos, entonces, esta semilla que cae en buena tierra, vamos a quedarnos con esto que dice: estos últimos se mantienen firmes en sus acciones, y sus acciones son buenas, son obedientes, sinceros y firmes. Amén. Son obedientes, sinceros, firmes. ¿Qué más?
obedientes, sinceros, firmes y nuestras acciones son malas o buenas.